Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Supeli, capacitador y alfabetizador digital del campus virtual Click Mayores, clickmayores.com. Ya estamos en nivel medio avanzado de Excel. ¿Qué vamos a hacer en este nivel medio y avanzado en este curso? Vamos a empezar a trotar y a correr en lo que es el Excel. Ahora vimos las cosas principales y básicas, fundamentales para poder usar el Excel, pero ahora vamos a darle un uso mucho más empresarial, mucho más para el hogar, mucho más avanzado. Lo que realmente cualquier administrativo necesitaría saber para poder trabajar como administrativo en una oficina. No solamente es hacer cuadros, sino también es implementar las funciones. En este caso, vamos a ver la función buscar B. ¿Qué hace esta función? Busca dentro de unos datos, una base de datos, digámoslo así, aunque el Excel no es una base de datos, pero se podría usar como tal, y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es una base de datos? En sí son datos ordenados. Yo acá tengo cuadro con datos ordenados. En este ejemplo que les traje hoy hay 20 datos, pero podría haber cientos de miles, eh, y buscaría de la misma forma. ¿Qué es lo que necesito para ordenar estos datos? Ingresarlos, darles un orden por columnas y en cada columna poner un encabezado que me detalle de qué se trata ese dato que tengo en esa columna ordenado. En este caso es un ejemplo de una ferretería y se trata sobre los productos de esta ferretería, que se describen por código, detalle y valor unitario. Siempre voy a buscar por un dato único de ese valor que tiene que devolverme. Un ejemplo que estamos viendo acá. Cada producto tiene un código único, entonces voy a buscar por ese código único. Si sería una persona, tendré que buscar por el DNI. Si sería o por la cédula, sería el caso de un producto por un código. Siempre tiene que ser un caso, un valor único para el valor que me tiene que traer. Por decir, solamente hay un código A3 que pertenece a destornillador de 15 centímetros y que tiene un valor unitario de 550. Siempre tengo que buscar por un valor único. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo funciona buscar esta función? Le tengo que decir que dónde voy a hacer referencia a ese valor único, dónde voy a poner ese valor único, en este caso vamos a ponerle A03, es el código. O sea, le voy a tener que decir en qué celda está, en este caso es la E12. Le voy a tener que decir la matriz o la base de datos donde va a buscar todos esos datos. En este caso va a tener que ser todos los datos, va a tener que ser desde A5 a C24. Y por último, decirle qué columna le va a devolver el dato. Y sería la columna 1, la columna 2 o la columna 3. Ya sé que en este momento quizás se confunde un poco la situación. Ahora vamos a ver en detalle lo que acabo de describir. Bueno, acá está. Los mismos datos, la misma matriz de datos. Y acá está en una pequeña descripción en base a colores, dónde están los datos, dónde está el campo búsqueda y dónde me lo va a devolver. La función se llama buscar B, así que tenemos que poner igual buscar B. Valor buscado. Abro paréntesis y escribo el valor buscado. ¿El valor buscado qué es? Donde voy a escribir, en este caso, el valor único, el código. Entonces tengo que hacer referencia a la celda.
Fíjense, está todo en rojo, ¿ven? Valor buscado, la celda es la 21. Apunto hacia la celda donde voy a escribir ese valor. Escribo punto y coma para separar y seguir avanzando sobre esta función. Y cuando escriba punto y coma me va a pedir la matriz. ¿Qué es la matriz? ¿Dónde voy a buscar ese valor? Yo le explico que es desde acá hasta acá. Le detallo que es desde la A4, dos puntos, hasta, dos puntos significa desde un punto hasta otro punto, hasta la C23. Entonces, ya sé cuál es el valor a buscar y ya sé cuál es la matriz, en dónde hay que buscarlo. Por último, en azul, ¿qué valor devuelve? En este caso, va a ser el resultante. Y el valor va a ser el código, no porque estoy buscando por código. Detalle, en este caso, no me interesa. A mí me interesa el valor unitario, porque me interesa el valor unitario. Es la columna 1 no, la 2 no, la 3. Entonces, escribo 3, punto y coma, y por último, escribo falso. ¿Qué significa este falso? Va a ser un valor exacto, no aproximado. Quiero un valor exacto. Entonces, me va a devolver el valor exacto. Vamos a replicarlo acá, ¿no? Vamos a escribir. Lo mismo que abajo, ¿eh? Vamos a poner valor. Esto es para irnos guiando nosotros, ¿no? Y ahora, sobre el resultante siempre se escriben las funciones. Es decir, que sobre el resultante tengo que poner igual y la función. Var p. Abro paréntesis. Y fíjense que ahí me está ayudando el Excel. Siempre que pongan una función y abran un paréntesis, le va a dar una ayuda. Valor buscado, punto y coma, matriz buscada en, punto y coma, indicador de columnas. Esos son los datos que más nos importan. Entonces, valor buscado va a ser acá. Acá voy a escribir el código que quiero que busque. Entonces vamos a hacer referencia a esta celda. La celda es la E8. Entonces vamos a escribir E8. Me puso en azul. Perfecto. Punto y coma. Matriz buscada. Desde punta a punta. Desde un punto a otro punto. Desde el punto, ¿cuál es? La A4. Dos puntos, porque quiero ir de un punto a otro punto. La C23. Fíjense que se me encuadró toda la matriz de búsqueda. Ahora, punto y coma, indicador de columna. ¿Qué columna tiene que traer? ¿Es la columna 1, la columna 2 o la columna 3? Va a ser la columna 3. Punto y coma. Y acá me está diciendo lo que les decía. Siempre busquen por valor falso. Falso es coincidencias exactas. Me va a traer el valor exacto. No aproximado, sino exacto. Ponemos falso. Y por último, cerramos paréntesis. Bueno, ahora me tira un numeral NA. No se preocupen, es porque el campo de búsqueda, este campo, el valor buscado, está vacío. Entonces yo voy a tener que poner algún código que sea correcto para que el Excel me devuelva en la tercera columna cuál es el valor unitario de ese código. En este caso voy a poner A14, porque quiero buscar código A14. El Excel, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver en esta matriz
va a ir a buscar el A14. ¿Dónde se encuentra el A14 entre todas estas celdas? Lo va a encontrar y se va a fijar qué columna deseo que traiga y me va a traer, en este caso, este valor, 0,9. Vamos a hacerlo. Escribo A14 y al hacer Enter va a buscar entre toda esta matriz donde se encuentra el código A14 y me va a traer la columna 1, 2, 3, la 3. Y me va a traer este valor. Enter. Ahí está. Fíjense que ahí me trajo el valor. Yo busco por otro código. Voy a buscar por el código A05. Me va a traer el A05 260. Es el valor unitario del martillo de goma. De esa forma es como trabaja el Excel haciendo búsquedas verticales. De esta forma uno puede poner cientos de miles de productos y buscarlos en una misma hoja como en otra hoja. ¿Qué significa esto? Yo puedo buscar, hacer en una hoja la base de datos y en una hoja, en otra hoja, hacer esta función y traer esos datos. Para eso tengo ya preparado en la hoja, en esta hoja tengo preparado lo siguiente, la descripción de lo que voy a hacer. Ya acá ya hice una búsqueda, pero acá le voy a describir lo mismo que hicimos anteriormente, por colores. Por colores directamente es una buena forma de poder aprenderlo. Voy a hacer lo mismo, voy a tirar acá la función buscar B. Voy a buscar por una celda donde voy a escribir el código único. Y esto es lo único que va a cambiar. Después, cuando tenga que escribir la matriz, lo único que voy a hacer va a ser hacer una referencia previa a la matriz. Una referencia separado por este signo de exclamación, a qué hoja pertenece esa matriz, hacia qué hoja voy a apuntar la búsqueda donde se encuentra esa matriz. En este caso es la hoja DB, ya que en esta hoja DB tengo toda la matriz. Entonces, después de decirle dónde va a buscar el dato que yo voy a escribir, el dato de búsqueda, le voy a tener que decir la matriz. Y en este caso, voy a decirle, anteponerle a la matriz en sí, voy a anteponerle, separado por un signo de exclamación, la hoja en la cual se encuentra esa matriz. Después, de igual manera, esa matriz va a tener varias columnas y yo voy a traer la columna en la cual yo quiero que me traiga el dato. La columna 1, la columna 2 o la columna 3. ¿Dónde se encuentra ese dato que me tiene que traer? En este caso yo voy a buscar por la columna 2. Ya busqué por la columna... Antes buscamos por la columna 3. Yo voy a buscar por la columna 2. Porque quiero traer el detalle ahora. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a poner igual. Buscar B. Abro paréntesis. Valor buscado. El rojo. Valor buscado es E2. Hago referencia. E2. Se marca el valor buscado. Perfecto. Punto y coma. Punto y coma. Busco la matriz. Y ahí está la diferencia entre buscar en una hoja, en una misma hoja, buscar en otra hoja. ¿Cuál es la matriz? Tengo que decirle en qué hoja está primero. La hoja va a ser en mi caso, la DB. Así se llama esta hoja, DB. Y voy a tener que poner el signo de exclamación para decirle, esa es la hoja, separo de la matriz. ¿Cuál será la matriz? La matriz en este caso va a ser A3, dos puntos, C33. Por decir, yo podría poner acá A3, que es el encabezado, C 150.000.
me va a buscar en una matriz inmensa, desde A3 hasta 150.000. En este caso es A33, lo puse un poco más amplio, pero tienen que englobar los datos. ¿Qué significa estos dos puntos? Recuerden, desde este punto hasta este punto. Perfecto, ya le dije dónde busco, dónde voy a escribir yo el dato que quiero buscar. El valor buscado va a estar en la referencia de la celda E2. Después, punto y coma. La matriz, ¿en dónde se encuentra? En la hoja. En la hoja de B. Le digo el nombre de la hoja, separado por un signo de exclamación. Y posterior a dónde está la matriz. Desde qué punto hasta qué punto. Desde qué celda hasta qué celda engloba la matriz. Por último, punto y coma. Indicador de columna. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que estaba la columna del código, la columna del detalle y la columna de valor unitario? El valor unitario ya tengo el dato acá. Voy a buscar la de el detalle. Entonces pongo la columna 2, la segunda columna. Punto y coma, como siempre, falso. Me trae el valor verdadero, exacto, ¿no? El valor exacto. Entonces, lo que yo escribo acá va a buscar en la hoja de B dentro de esa matriz y me va a traer la columna 2, que va a ser el detalle. ¿Qué es lo que vale esto? Doy Enter y me dice que son los clavos de 3 centímetros los que valen. Vamos a fijarnos. A10, el código A10. Vamos a corroborarlo. Código A10 lo que hizo recién fue lo siguiente. Buscó en esta hoja, en DB, dentro de esta matriz, el código A10. Y me trajo la primera columna, no, me trajo la segunda columna, que se llama clavos de 3 centímetros en este valor. Fíjense. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio acá? Esto ya quedó anclado, significa que ya está programado de esa forma. Yo ya le dije que siempre que yo escriba algo acá, acá me traiga la columna 2 dentro de la base de datos que tengo en la hoja DB, y acá me traiga la, la columna 3. ¿Qué pasa si yo cambio acá el código y pongo A11? Clavos de 3 centímetros, este es el valor. Ahora pongo B01. No existe. No existe. Perfecto. Ahora pongo A02. Destornillador de 7 centímetros. Y de esa forma voy a obtener los datos y el Excel se convierte en una herramienta ya mucho más amplia. Porque ya puedo trabajar, le doy un ejemplo, puedo tener los datos de todos, de todos los vecinos de una localidad en una hoja. Y buscando por DNI puedo traer qué vecino entre cientos de miles o millones de datos. El Excel llega a tener 1 millón de filas. Sería, puedo buscar esas personas en otra hoja. Y puedo tener varias hojas y buscar en varias hojas los datos. Es una herramienta importantísima y fundamental para poder trabajar. No es una base de datos, porque una base de datos tiene muchas más cosas, pero se puede usar como una base de datos porque usamos datos ordenados. Siempre que trabajemos de forma ordenada, vamos a poder trabajar con el Excel como una base de datos. Vamos a ver lo siguiente. Yo acá seguimos con el mismo ejemplo de la ferretería, solamente que ahora le incorporé el stock a estos artículos, a estos productos que tienen un código único, tienen un detalle, que tienen un valor. Ahora tienen stock en bodega. ¿Cuántos tengo de ellos en mi bodega? Bueno, lo que necesito es especificar de forma visual. Imagínense que yo acá tengo 20, pero podría tener mucho más. Necesito especificar
en un gráfico qué cantidad hay, de forma visual. Para eso Excel, ustedes seguramente ya lo saben, pero bueno, Excel tiene gráficos, gráficos de barra, gráficos de torta, gráficos de distinta índole. Cada uno va a estudiar después cuál es el mejor y el más adecuado según la información que tiene que uno traer. Pero imagínense que nuestro jefe o yo, que soy el jefe de mi propia empresa, quiero saber, quiero observar, quiero ver, no de esta forma, sino de otra forma, una forma visual, cuántos productos en stock tengo. Para esto voy a tener que marcar los datos que yo quiero traer a ese gráfico. Yo lo único que quiero es que me diga el código, que yo ya reconozco el código por cada detalle de producto, y que me traiga el stock. Algo sencillo. ¿Cómo hago esto? Primero voy a tener que seleccionar todos los códigos y todo el stock que tengo en esta base de datos. Perfecto, bueno, vamos a seleccionar. ¿Cómo lo selecciono? Haciendo un clic izquierdo, lo dejo presionado y me muevo de punta a punta dentro de los datos. Esta columna ya está seleccionada, ese rango ya está seleccionado. ¿Por qué agarrar el encabezado también? Para así el Excel sabe a qué estoy haciendo referencia. Acuérdense que esto trabaja como una tabla. Es decir, que el encabezado es la referencia de los datos que tengo abajo. Bueno, yo podría seleccionar por rango directamente con el mouse, pero en este caso tengo que saltearme la fila B y la fila C para agarrar la fila D. Para eso dejo apretado la tecla Control y lo mismo, clic izquierdo y selecciono. Fíjense que ahí se marcó desde la A4 hasta la A24 y desde la D4 hasta la D24. Ya sabe que estoy haciendo referencia a todas esas celdas de la fila de la columna A que tienen como encabezado código y a todas esas filas de la columna D que tienen encabezado como stock. Entonces ahora voy a insertar un gráfico. ¿Cómo inserto un gráfico? De la siguiente manera. Insertar gráficos. Es como uno le habla a la computadora. Yo quiero insertar un gráfico. Entonces pongo insertar gráfico. Un gráfico de columnas voy a insertar. Quiere decir que despliego los gráficos de columna y me va a decir qué quiero. Columnas en 2D, columnas en 3D. Hay muchos. Yo voy a elegir columnas en 2D. Acá hay una pequeña previsualización y una descripción de cada selección. Lo elijo y ya genera el cuadro. El cuadro que se generó se escribe de forma gráfica según los códigos de producto, la cantidad que tengo en depósito. Voy a estirar un poquito para que se vea un poco mejor. Fíjense que de esa forma puedo ver visualmente el stock que tengo. Que era lo que yo quería hacer. Fíjense que sé que del A3 tengo muy pocos, del A8 tampoco. A8 tengo uno, A3 tengo dos. En cambio del A15 tengo 1000. ¿Qué más tiene 1000? De esta forma puedo ver, tan sencillo como esto, puedo generar un gráfico en Excel. ¿Qué pasa si yo cambio? Esto ya está anclado. Significa que este gráfico está respondiendo a todos los valores de stock en referencia a los códigos. ¿Qué pasa si yo digo que tengo en vez de autoperforantes, tornillos autoperforantes, en vez de 1000, que es esto, esta gran columna que es la que más tengo en vez de 1000 tengo
600. Cambio acá el valor y al dar Enter se refresca el gráfico. Siempre en el Excel al dar Enter se reflejan todas las celdas y todos los valores. Al pasar de celda, de igual manera. Entonces yo lo que hago es Enter. Fíjense cómo cambió. Se igualó el artículo A10 con el A15. El A10 es clavos de 3 centímetros, el A15 es autoperforantes de 8 centímetros. De esa forma puedo sacar un gráfico, tanto de barra como de torta, como cualquier gráfico en Excel, seleccionando el rango de datos y después insertando un gráfico. ¿De qué otra forma puedo verlo visualmente? Algo que se llama semaforización en una base de datos o acá en Excel se llamaría formato condicional. ¿Qué necesito? Seleccionar los datos. Y ahora datos solos, no con encabezado de columna. Lo que quiero es que me ponga colores según el valor que tengan estas celdas. Lo que hago es lo siguiente. Selecciono, lo voy a formato condicional en la barra de arriba. Y hay un montón de formatos condicionales. Fíjense que puede estar con distintas señales, con barras en las mismas celdas, o con colores. Lo más idóneo para este caso, para mí, es ponerlo con colores. Y acá, ¿cómo se describen? Los colores se describen en que el de más arriba es el valor mayor y el de más abajo el valor inferior. En este caso, yo quiero que sea azul el valor superior y rojo el valor inferior. Para eso me voy a ese ejemplo. Y por último, hago un clic para dejarlo ya utilizado, anclado. Fíjense que los datos mayores varían los colores desde los datos mayores, desde un azul hasta un rojo, los datos menores. De esa forma yo voy a poder ver los datos en mi base de datos de forma visual. Era el objetivo de esta clase, ver los datos de forma visual. ¿Qué pasa si yo cambio otro dato ahora? Este clavo de 5 centímetros, el código A11, quiero cambiarlo. Recién vendí y vendí 550, quiere decir que me quedaron nada más de 50. Digo 50, todavía está en azul, todavía está la referencia en el gráfico, aunque tengo 600, porque recuerden, siempre al dar Enter o pasar de celda, se refrescan los datos. Fíjense qué pasa. Se puso ya no en color azul, sino un color ya anaranjado rosado, pues se acerca al valor mínimo que es 1, que es rojo. Y A11 acá me está haciendo referencia que tengo nada más que 50, a mitad de 100. Entonces, bueno, de esa forma uno puede ver de forma visual los datos, dejarlos anclados y poder trabajar día a día en una misma hoja. Además de aprender Excel, hoy vamos a aprender un poco de lo que es la programación. Y ver la lógica, por sobre todas las cosas, es lo fundamental para aprender a programar. Vamos a ver el caso de nuestro ejemplo que estamos siguiendo durante todas estas clases. Nuestra ferretería, en la cual ya le habíamos puesto búsquedas, ya le habíamos puesto una semaforización o un formato condicional. Habíamos puesto también lo que son los gráficos para poder visualmente guiarme. Ahora, yo lo que quiero es programar. Programar que
en esta columna, la columna de comprar, me diga si tengo que comprar o no productos. Por decir, yo quiero que me diga que si en stock tengo uno, me salte o que me refiera algo que yo quiero programar que la computadora me devuelva. Que me diga comprar. O si no, que me diga no comprar. Porque a mí se me ocurre, porque yo soy el que ordeno a la computadora qué es lo que me tiene que devolver. Se hace mediante una función. La función se llama sí. Y lo que nosotros le hacemos es hablarle a la computadora, decirle sí. Sí, en esta celda hay un valor, me devuelva esto. Por decir, me devuelva la leyenda comprar. Si en esta celda no es ese valor, por lo contrario, me devuelva esta leyenda. Puede ser no o no comprar. De esa forma yo programo y le digo a la computadora, le digo al Excel, que me devuelva un dato que yo genero, que yo creo. Vamos a verlo. eh, Vamos a verlo cómo funciona, miren. En este caso yo tengo el valor 3. Quiere decir que yo le voy a decir a la computadora que quiero que si es 1, me devuelva un valor, una leyenda que diga comprar, que ya me queda 1. En cambio, si no es 1, me devuelva un valor eh, que diga no comprar. Entonces, vamos a hacer referencia a la celda en la cual me va a devolver ese valor. Voy a poner como siempre el igual. Igual como se comienza una función. La función va a ser sí. Voy a abrir paréntesis. Y fíjense lo que me devuelve. Una prueba lógica me dice. ¿Cuál es tu prueba lógica? La prueba lógica significa lo que yo quiero que se cumpla. Entonces les voy a decir que en esta celda, en la D5, D5, sea igual a 1. Si acá me aparece un 1, que es, me queda un solo producto, ya mi prueba lógica está hecha. Yo le estoy diciendo que acá solamente tenga 1. Esa es la prueba lógica. Si aparece el 1, entonces, punto y coma, me paso de la prueba lógica al valor verdadero. Quiero que acá me diga, entre comillas, que es un string, es un texto, no es un valor, es un texto, me diga comprar. Cierro comillas, porque cierro ese string, cierro esa leyenda, punto y coma, valor falso. ¿Qué pasa si esto no se cumple, si no es 1? Me traiga la leyenda no comprar. Cierro paréntesis. Entonces, repasémoslo. Si en D5 es igual a 1, me va a decir comprar. Si no, me va a decir no comprar. Al dar enter se refresca la leyenda. No comprar. ¿Por qué? Porque tiene un 3. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? Donde hay un 1. ¿Qué pasa si yo en stock ahora tengo un 1 acá? Vamos a hacerlo. Voy a poner 1 en vez de 3.
Doy un Enter para que se refresque y me tira comprar. Esto ya quedó anclado. ¿Qué significa esto? Que siempre va a hacer referencia a esta celda, esta función, teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta que esa celda diga 1. Entonces, vamos a hacer el autorrelleno de Excel. ¿Qué significa eso? Yo podría escribir la misma función en cada uno de estos, pero no quiero hacerlo. Quiero realmente que me lo copie y que por ende sepa que es, porque el Excel es inteligente, dice D5, el resultado va acá. Entonces, D6, el resultado va a ir acá. Entonces, D7, el resultado va a ir acá. ¿Cómo hago esto? Me voy a la puntita, ¿se acuerdan del autorrelleno? Esa puntita donde está ese puntito negro en la cual el mouse se convierte en un más. Hago un clic sostenido y lo llevo hasta el final. Y ahí solo me va a decir qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que no tengo que comprar. En este caso, sé que tengo que comprar destornilladores de 5 centímetros. Tengo que comprar también martillos de carpintero grandes. Y tengo que comprar también brocas de 9. De esa forma es como yo programo en una computadora. Al nivel del Excel como a nivel de cualquier lenguaje de programación. Diciéndole, preguntándole a la computadora, dándole un criterio. Si ese criterio se cumple, me devuelve algo. Si ese criterio no se cumple, me devuelve otra cosa. Ahora vamos a ver no solamente un valor igual, sino también, por lógica, no solamente cuando tenga uno, necesitaría devolver la leyenda comprar, sino también necesitaría que se devuelva esa leyenda comprar cuando hay cero. Porque de esta forma solamente cuando esté el valor 1 en una celda lo va a dar. Imagínense que yo quiero comprar cuando sea menor a 20, o ya o menor a 15. Yo soy el que ordeno acá lo que yo quiero que el Excel haga directamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En vez de dar un igual, lo que voy a hacer es escribir el símbolo de menor. Entonces, voy a poner el símbolo de menor. Es esa especie de Pac-Man o ese abierto hacia la derecha, en el cual está diciendo que el número es menor, o esa celda es menor a ese número. La celda, esta celda es menor a este número. Entonces, en este caso, si yo lo hago así, activo me va a decir que no tengo que comprar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que sea menor a 1. Si yo acá pongo un 0, me va a decir que tengo que comprar. Si yo pongo 1, me va a decir que no tengo que comprar. Entonces, puedo decirle que sea igual, que sea menor, o que sea menor o igual. ¿Cómo digo que sea menor o igual? Le sumo a ese símbolo el símbolo igual al lado. Entonces me va a decir que si yo tengo 1, esta celda es menor o igual a 1, tengo que comprar. Voy a corroborar esto. Si pongo 0, es menor, tengo que comprar. Si pongo 2, no es menor o igual a 1, es mayor, y me dice que tengo que comprar. De esta forma, al decirle es menor o igual, puedo ya hacer un patrón mucho más exacto. Porque no solamente cuando tenga 1 voy a tener que comprar. Tengo 0, también tengo que comprar. Yo ahora lo que voy a tratar de hacer es que tenga que comprar los productos que sean
menores o iguales a 12. Si yo ya tengo 12, ya tengo que comprar. Tengo menos de 12, tengo que comprar. Entonces, lo que voy a decirle es que sea menor o igual a 12. Lógicamente, 2 es menor o igual a 12. Ahora voy a extenderlo por toda la base. Y vamos a ver el resultado, por qué lo está tomando así. 2 es menor o igual a 12. 12 es igual a 12. 2 es menor que 12. 10 es menor que 12. 15 es mayor que 12. No tengo que comprar. 5 es menor que 12. 7 es menor que 12. 1 es menor que 12. 100 es mayor. Todos estos son mayores que 12. 3 es menor que 12. Tengo que comprar. 2 es menor que 12. Tengo que comprar. 13 es mayor que 12. No tengo que comprar. De esa forma es como yo programo en Excel. Y yo acá podría decirle que me traiga, en vez de comprar, la leyenda, como es la leyenda no, o la leyenda sí, o un nombre, o un valor. Puedo traer lo que yo deseo. ¿En dónde? En estos resultados, si se cumple, me trae lo que esté acá entre estas dos puntos y comas. Y si no se cumple, me va a traer acá lo que esté después de ese punto y coma. Gracias por hacer este curso. Escriban abajo en comentarios las preguntas que necesiten. Yo se las estaré respondiendo. Mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo curso acá en el campus virtual clickmayores.com. Hasta luego.